¿Cómo hacemos a Dios el centro de nuestra familia? Esa es la pregunta del día de hoy. Bienvenidos a tu programa Creciendo en Familia. Mi nombre es David y tu nombre es Taisha Torres. Aisha Torres. Estamos sumamente contentos de que estén con nosotros en el día o noche de hoy. La pregunta es, ¿cómo hacemos a Dios el centro de nuestra familia? Yo creo que esta es una pregunta que cada uno de nosotros se la hace de manera individual, como es que hacemos a Dios el centro de nuestra vida de manera individual. Pero luego cuando nos unimos con una persona en el matrimonio, nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos hacer a Dios el centro de nuestro matrimonio? Cuando ese matrimonio crece, que tiene hijos, hijas, entonces la pregunta se sigue extendiendo, ¿cómo hacemos a Dios el centro de nuestra familia? ¿Qué tú crees de esa pregunta? Esta pregunta no la hemos hecho en alguna otra forma, ¿verdad? Nosotros, pero también hay personas que se han acercado a nosotros y nos han hecho esta pregunta. Yes. ¿Cómo podemos hacer a Dios centro de nuestra familia? Y creo que lo que tú dijiste ahorita es pieza clave. Cuando nosotros hacemos a Dios el centro de uno, de forma individual, es que nosotros vamos a poder compartir ese conocimiento para entonces aplicarlo en el crecimiento de nuestra familia. Yes. Yo creo que es clave, y si nosotros vamos a hablar sobre cómo ser intencionales en el crecimiento y el desarrollo de nuestra familia, debe comenzar desde Dios siendo el centro de nuestra familia. Dios siendo el centro de nuestra familia no significa que queremos decir que la familia debe estar en la iglesia 7 días a la semana para que Dios sea el centro. No significa que la familia debe estar en 99 programas diferentes que tengan que ver con la iglesia para que Dios sea el centro. No significa de que debemos de ser irresponsables con nuestras finanzas, dejándole de comer a nuestra familia para ayudar a otras personas, ¿verdad? Eso no significa, o eso no es una representación responsable de Dios como centro. Cuando hablamos de Dios como centro de la familia, referimos que la familia gira alrededor de Dios, ¿verdad? Y no Dios alrededor de la familia. Me explico eso un poquito mejor. Muchas veces de la manera que vivimos nuestras vidas, vivimos de la manera de que mis planes, mis sueños, Dios me los tiene que cumplir. Y en ese tipo de pensamiento refleja una vida que piensa que el centro del universo es él o ella, que Dios entonces gira alrededor de él. Pero en realidad, la soberanía de Dios va mucho más allá. Y Él debe de ser el centro del universo, ¿verdad? Y nosotros, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, es girar alrededor de Dios. Como decían ahí arriba, es bonito, eso hace sentido. Espero que haga sentido. Tú tienes un versículo ahí que nos ayuda a nosotros durante el año a mantener el pensamiento de Dios como centro o Dios como constructor. Dice así, estoy leyendo, aunque es la palabra del Señor, pero está en el libro de Su Legado del doctor James Dobson. Dice así, Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, vano trabajan los que la edifican. Creo que esto es un punto bien importante en que nosotros, para poder poner a Dios como centro de nuestra casa, de nuestra familia, necesitamos crear una edificación, ¿verdad? Necesitamos crear una estructura y se comienza con la zapata. Si la zapata no está firme, pues lamentablemente la estructura va a caer. La zapata, creo que nosotros, que somos nosotros, ¿verdad? Como los padres de las niñas, como padres de familia, creo que somos los adultos los que necesitamos tener esa zapata bien firme en la roca, que es Cristo Jesús, para entonces lo que vaya encima de nosotros tenga un buen sostén. Yes. Ese versículo es clave, ¿verdad? Porque básicamente nos deja saber a nosotros que nosotros en nuestra humanidad podemos intentar hacer muchas cosas para que nuestros matrimonios funcionen, pero si Él no está como centro, si Él no está como la persona principal haciendo la edificación, vanos serán todos nuestros esfuerzos, ¿verdad?
Ya cuando tenemos hijos e hijas, ¿verdad? Nosotros podemos leer todos los libros, podemos ir a todos los psicólogos, podemos ir a todas las conferencias y poner muchas de estas cosas en práctica, pero si él no es el centro, si él no es el constructor principal, en vano será todos nuestros esfuerzos, ¿verdad? Y yo creo que ese es el pensamiento detrás de ese versículo. Quisiéramos hablar. Quiero aportar algo ahí antes de proseguir. Hay una parte en la Biblia donde habla que el mucho estudio es fatiga a la carne, ¿verdad? Y creo que muchas veces nosotros invertimos mucho tiempo en lo que es buscando estrategias y cómo hacer que, ¿verdad?, los niños felices y cómo educar con crianza respetuosa y cómo. Y todas esas estrategias son buenas y todo ese conocimiento es bueno. Pero si Dios no está como centro, volvemos en vano trabajan los que le edifican. Y muchas veces entonces no alcanzamos ver el fruto que deseamos ver porque estamos edificando algo en vano, porque no hay una zapata fuerte. Y yo creo que esa es parte de la intención de nosotros comenzar estos primeros episodios desde esa perspectiva. Reisa mencionar este libro, ¿verdad? Estamos mencionando los libros que vamos a estar utilizando durante este season, esta temporada. El libro Su legado va a ser uno de ellos. Los libros del doctor Gary Chapman, que también vamos a estar utilizando para guiar nuestras conversaciones, ¿verdad? Pero queríamos primero hacer varios episodios donde habláramos sobre dónde podemos empezar, ¿verdad? Entonces, en el día de hoy, ¿cómo hacemos a Dios centro de nuestra familia? ¿Cómo lo hacemos a Él primero en la familia? Creo que podemos compartir 3 puntos breves, ¿verdad? El primero, Dios como centro de la familia con relación al tema del tiempo. Con el tema del tiempo. Estábamos hablando ahorita que yo me recuerdo cuando yo era pequeño, me apuntaron al equipo de baloncesto, pero una de las primeras reglas que me pusieron es que los días de culto, los días de servicio, mi prioridad era estar en el servicio. O si algún juego caía el día de servicio, ese juego no iba a poder jugar. Yo no digo que eso está bien, no digo que está mal, no digo que las familias deben de tomar esa decisión. Creo que hay ocasiones que uno puede ser flexible, ¿verdad? Si el hijo está yendo a 2 o 3 servicios ya durante la semana, ¿verdad? A lo mejor que pierda ese día, ¿verdad? Es algo que la familia lo puede dialogar, pero para mí sí me sirvió de base y fundamento para yo tomar decisiones de cómo poner prioridad en mi vida. Y eso a mí me enseñó a que van a haber muchas cosas que se van a presentar, cosas que me gustan, que me traen placer, y cosas del trabajo, oportunidades, eventos, actividades que se van a presentar, pero como yo debo de siempre ser consciente de poner a Dios como el centro o el primer lugar en mis decisiones de prioridad, ¿verdad? El primer punto que quisiera traer es Dios como centro en el tema de tiempo. ¿Qué tienes para nosotros? El time management, manejo del tiempo, Manejo del tiempo. uno de mis temas favoritos. Sí. La palabra de Dios habla en Eclesiastés 3, que hay tiempo para todo debajo del sol. Así que nosotros vamos a tener tiempo para hacer todo lo que nosotros querramos, siempre y cuando nosotros establezcamos prioridades para hacer lo que queremos hacer o lo que tenemos que hacer. Si algo admiro mucho de lo que tú estabas hablando es que tus padres te enseñaron unos valores, ¿verdad? Y hay cosas que no se negocian. Y quizás en ese tiempo que tú crecías fue algo relevante a lo que eran los deportes. Pero hoy día tú tienes unos valores que no son relevantes a los deportes, pero lo que te inculcaron, te enseñaron a estos valores no son negociables y yo voy a establecer prioridad en X o Y área. Y establecer eso, ¿verdad? Ese manejo del tiempo, que para mí es prioridad, que para mí no es negociable como individuo, como familia. Si fuéramos a llevar esto al mundo práctico, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo podemos ilustrar eso? A mi mente me viene conversaciones durante la semana donde nos sentamos y volvemos. Nos van a escuchar a nosotros hablar mucho sobre planificar durante la semana. Nos van a escuchar a nosotros mucho hablar sobre sentarse y dialogar
sobre la agenda de la semana, ¿verdad? Y a lo mejor eso lo van a escuchar en todos los episodios y va a llegar el momento que te va a decir, pero lo están repitiendo mucho y lo vamos a repetir mucho porque el tiempo es algo que Dios nos da para que nosotros seamos buenos mayordomos del tiempo. El tiempo es una manera que nosotros podemos honrar a Dios si somos responsables con el tiempo. ¿Cómo se ve esto de una familia poner a Dios como centro en el tema del tiempo? Podríamos decir sentarnos y planificar. Sentarnos y planificar. Ok. Para mí es bien importante, antes de sentarnos a planificar y vaciar todas nuestras tareas en un papel o en algo, ¿verdad? Una plataforma digital, es primeramente orar. Orar por esos planes, por esos deseos que siempre vayan alineados al propósito de Dios. Enseñarle a nuestros hijos que nosotros planificamos, ¿verdad? Que nosotros somos intencionales en separar espacios de tiempo para desarrollar los talentos que Dios nos ha dado, para leer la palabra, para hacer tareas en el hogar, para hacer deportes, para honrarlo a través del estudio, pero también tenemos que enseñarle dentro de la planificación a ser flexible. Hay un libro que a mí me encanta mucho, que se llama Interrupción Divina. Cómo muchas veces Dios interrumpe nuestros planes porque pensamos que van en camino a una manera, pero no. Así que, ¿verdad? Eso es importante. Número 1, orar y segundo, ser flexible. Oramos, ¿verdad? Para que el Señor nos guíe a nosotros como familia sobre cuáles van a ser las prioridades, ¿verdad? Y después nos organizamos, ¿verdad? Yo creo que es importante entender que como familia, la relación con la comunidad de fe es sumamente importante. Llegar semanalmente a nuestra iglesia, que es nuestra comunidad de fe, debe de tener una prioridad en nuestra agenda, ¿verdad? Pero también en el hogar, ¿cuál es la prioridad de tiempo? ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en nuestra relación con Dios como familia? ¿Verdad? Y ahí es donde entran cosas como el altar familiar, como el tiempo devocional por la mañana antes de ir a la escuela, como el tiempo devocional antes de irse a dormir. Todo esto tiene que ver con tiempo. Oremos para que el Señor nos guíe y después vamos con una libreta y lápiz y vamos a poner en papel, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras prioridades como familia con relación al tiempo? La finanza. Dios como centro de la familia en el tema de las finanzas. Con esto yo no quiero decir que toda nuestra ganancia, nuestro dinero va a ser diezmado o ofrendado. No significa que le vamos a dejar de dar de comer a nuestra familia para darle de comer a todo el mundo. Significa que nosotros le enseñamos a nuestra familia que el primer lugar, primado, el centro de nuestra finanza gira alrededor de Dios y que Dios no se le da lo que sobra. O que Él no es solamente la última persona en el orden de prioridad cuando se trata de nuestras finanzas. Una manera en que la familia, como padres, como matrimonio, podemos demostrarle a nuestra familia que Dios es el centro de nuestras finanzas. Creo que pudiera ser cuando entra ese ingreso. ¡Chin, chin! Cuando entra el ingreso al hogar, hacer partícipe a los hijos de sacar ese diezmo, ¿verdad? O la cantidad que se vaya a sacar, pero hacerlos a ellos partícipes de esa área. Yeah. Yo creo que el tema del diezmo es un tema que algunas personas piensan que no es para este tiempo, que es para este tiempo, que es un requisito, que no es un requisito. Nosotros somos de los que creemos, ¿verdad? Que es un principio bíblico que está ahí y nosotros por lo menos vivimos creyendo en ese principio bíblico de que todo proviene de Dios y todo le pertenece a Dios y que nosotros le regresamos a Dios lo que es de Él, ¿verdad? Y así como nosotros vivimos en esta casa, y creo que como matrimonio tratamos de que cuando algo entra, lo primero que se separe sea esa parte que ya hemos hablado,
que le pertenece a Dios. Que no es negociable. No es negociable. No es negociable. No se deja para lo último. Tratamos de que no se deje para lo último y le enseñamos a nuestras hijas, en este caso, las familias que tienen hijos e hijas, le enseñamos este principio. Porque un día ellas ya no van a vivir en este hogar. Y si ellas nunca vieron el ejemplo de sus padres, de que sus padres le daban a Dios primero antes de gastar el dinero en otras cosas, pues entonces ellas tampoco van a tener un punto de referencia, un modelo a seguir en cuanto a cómo poner a Dios como el centro de las finanzas en su vida, ¿verdad? Y en su familia cuando llegue ese momento. Dios como centro de la familia en el tema de la finanza, les diría ser bien intencionado a cómo estamos viviendo ese modelo. Ya. Hay un libro que habla de sistema de sobres. Refrescame la memoria del libro porque yo con los títulos, la transformación total de tu dinero, Yes, de Dave Ramsey. de Dave Ramsey. Habla del sistema de sobres. Algo que nosotros hemos compartido, inculcado a nuestras hijas, es tener esa carterita de sobres. Esos sobres, cada uno tiene una identidad, vamos a decirlo así. Está el sobre de lo que son savings, los ahorros, spend, que son los gastos, y está el sobre que son los diezmos. Y verlas a ellas, esto es para mí algo sumamente amazing. Verlas a ellas que cuando cogen su dinero, me piden cambio porque es que necesitan en el sobre de los diezmos echar su diezmo. Y algunas veces las he visto donde me dicen, es que no tengo dinero, pero quiero, oye, cosas, pero no tocan el sobre donde está el dinero de los diezmos. Y eso es un principio bien bonito, porque ellas están ahí aprendiendo también a soltar, a darle a Dios lo que es de Dios y a tomar, ¿verdad? ¿Cómo se le dice esto? A ser juiciosa con el dinero. Yo creo que sí, ese punto, nuestros hijos, nuestras hijas logran entenderlo en el tema de tiempo y finanzas, van a ser adultos sumamente responsables, ¿verdad? Con su tiempo y sus finanzas cuando se vayan de nuestro hogar, ¿verdad? Y aquí donde entra esta bendición, ¿verdad? Si nosotros somos fiel a Dios, ¿verdad? A su palabra, ¿verdad? Sabemos que Él es fiel, ¿verdad? Sabemos que Él sigue siendo fiel a nosotros y fiel a sus promesas, fiel a sus promesas. Dios como centro de la familia en el tema del tiempo, de la finanza y último, yo diría, Dios como centro de familia en nuestras habilidades y dones. Esa parte de Dios nos ha dado a nosotros un favor en diferentes áreas de nuestras vidas y nos ha dado habilidades para hacer diferentes cosas. Hay algunas personas que son hábiles y son diestros en comunicarse a otras personas, en escribir, en los deportes, ser un buen handyman, en cocinar, otra área, Instrumentos. en los instrumentos, en cánticos, ¿verdad? Todos estos dones y habilidades que Dios nos da, nosotros debemos de ser conscientes, número uno, en reconocer que es un don que viene de arriba y que no eres tú, ¿verdad? Si Dios te ha dado favor en esa área, es algo que no te pertenece a ti, sino que es dado por Dios. Ahora, como familia, ¿cómo es que nosotros podemos poner nuestras habilidades al servicio de Dios primero y luego entonces el servicio de nosotros y a los que están a nuestro alrededor? Me siento que muchas veces se nos olvida que Él fue el que dio el don y nos sentimos dueños de estos dones y talentos y por tal razón pensamos que son nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras metas las que se deben de lograr primero y luego de eso, si sobra tiempo, entonces le entrego mis talentos a Dios. ¿Crees que así es como la mayoría lo ve o lo experimenta o te has sentido que así es como lo has experimentado en tu vida? Sí, no puedo quizás decir, ¿verdad? Si la mayoría así lo experimenta, pero te hablo de mi experiencia. Venimos de crianzas diferentes, establecer prioridades de diferentes formas. Y en algún momento de mi vida, primero era yo, mis planes, mis sueños, mis estudios,
terminar mi bachillerato, la maestría y todo giraba en torno a mí y entonces luego, pues si quedaba algún tipo de tiempo, pues se le daba al Señor. Si quedaba algún tipo de, ¿verdad? Para desarrollar las habilidades y dones que Dios nos había dado o me había dado, pues eso es después, porque ahora el enfoque ¿verdad? Creo que nosotros podemos hacer las dos cosas, ir cumpliendo nuestras metas y nuestros sueños sin dejar de descuidar lo que es las habilidades, los dones que Dios nos ha dado simplemente para glorificarle, para edificar también la vida de otras personas y honrarlo a través del servicio. Y creo que esto tiene que ver bien ligado con el manejo del tiempo, con lo que estábamos hablando ahorita. Si nosotros manejamos bien nuestro tiempo, vamos a poder lograr ambas cosas sin dejar de descuidar la una o la otra. Yo creo que va alineado con lo primero que dijiste cuando comenzamos, con orar a Dios como matrimonio, como familia, que nuestros corazones sean alineados con el corazón de Dios, con relación a nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestras metas, ¿verdad? Que los nuestros sean alineados a lo que Dios tiene en su corazón, ¿verdad? Cuando nosotros logramos orar de esa manera, logramos ver cómo las habilidades y dones que Él nos ha dado a nosotros nos vamos a sentir en ese privilegio de servirle a Él primero con esos dones y luego entonces poder hacer todo lo demás, ¿verdad? Si hay algo que en conversaciones con las nenas le hablo sobre dones que Dios les ha dado a ellas, es bien importante para nosotros que ellas entiendan que Dios es el que da estos dones, Dios es el que pone favor sobre nuestras vidas. Por tal razón, a medida que nosotros vamos creciendo y vamos tomando nuestras decisiones sobre qué vamos a estudiar, en qué vamos a trabajar, qué vamos a hacer en el futuro, debemos de siempre ser constantes en verificar si nuestras decisiones están siendo alineadas con ese sueño, ¿verdad? Y el corazón de Dios. Y nosotros ser constantes en entender que nosotros vivimos para servir a Dios y servir a nuestro prójimo, ¿verdad? Y si eso queda grabado en sus corazones, entendemos que vamos a poder tener una familia donde Dios es el centro de nuestro tiempo, de nuestras finanzas y también de nuestros talentos para servir a otros. Nosotros estamos criando en una edad, diría, un poco retante con el ruido que hay, ¿verdad? En la sociedad, donde la sociedad te está diciendo: tú eres primero, tú eres segundo, tú eres tercero, primero tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú y último tú. En que yo puedo hacer lo que me dé la gana, en que yo puedo hacer lo que yo quiera, sin medir las consecuencias que muchas veces eso atrae. Y en estos días estábamos conversando con las niñas sobre la importancia de poner a Dios siempre como centro y que muchas veces nuestros planes van a tener que ponerse en pausa, planes que van a necesitar morir, planes que no están alineados a la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Verdad? Tú estabas hablando de lo del baloncesto. Bien. Él quería hacer que... Sí, ese era mi sueño, era ser baloncelista a nivel profesional. Eso iba a suceder si yo hubiese sido responsable con el tiempo, pero también creo que en los planes de Dios, Dios tenía otros planes conmigo, como yo le expliqué a las nenas. No es que Dios no quiera a nadie jugando en el baloncesto, porque Dios tiene jugadores a nivel profesional y colegial que son cristianos, que son predicadores de su palabra, y Dios los ha colocado en esos equipos para ser un portavoz del mensaje de fe y de esperanza, ¿verdad? Pero en el caso mío fue diferente. Yo sé que llegó un momento en mi vida que había una pasión demasiado de grande por la palabra del Señor y compartir la palabra del Señor. Y en ese momento donde yo entendía que mi sueño no estaba alineado con el sueño de Dios para mi vida. Y unas cosas tuvieron que cambiar. Y creo que en mi caso siempre me visualicé, ¿verdad? Dentro del ámbito de los negocios. Siempre me visualizaba en esa área y aunque actualmente sí tengo un negocio, mi tipo de negocio promueve y lleva un mensaje de esperanza y fe, la palabra del Señor. Y como yo me visualizaba, no era de esa manera. Por ende, lo que yo estudiaba terminó siendo, ¿verdad?, otra carrera. Vi cómo Dios fue
Dios fue cambiando y ajustando mi vida hacia su voluntad, sus planes y hacia su propósito. Yes, yes. Pues son, diría, tres áreas sumamente importantes: el tiempo y dones y talentos, donde nosotros podemos mostrar con evidencia de que Dios es el centro de nuestra familia. Hay una palabra que dice, de palabras me honra, ¿verdad? Me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Yo creo que una manera en que nosotros podemos mostrar con nuestros corazones es con nuestras acciones, ¿verdad? Que Dios es el centro de nuestro matrimonio, Dios es el centro de nuestras familias. Nosotros cerramos este episodio en este día y quisiéramos escucharte a ti. Si tú tienes otras maneras donde tú practicas con tu familia, en tu matrimonio, para que Dios sea el centro de tu familia, por favor, compártelas con nosotros. Nosotros nos gustaría escucharlas y a lo mejor hasta aplicar algunos de estos conceptos o ideas o prácticas que están utilizando en su familia. Eso vale mucho para nosotros. ¿Algo más antes de despedirnos? No se olviden seguirnos en las redes sociales. Seguirnos en las redes sociales, en la descripción, ¿verdad? Va a estar toda la información de todas nuestras redes sociales. Y compartir este podcast, este episodio con alguna familia, ¿verdad? Con alguien que tú digas necesita escuchar esto. Bueno, se comparte. Yes. Y nosotros sabemos que este 2025 van a haber cosas mayores para tu familia. Dios los bendiga, los queremos y hasta la próxima.